de una manera tan profunda lo que es la memoria. ¿Ya? Entonces, esta parte no la vamos a tocar. Si ustedes quieren curiosear, yo les paso el material, pero como efecto de necesidad no lo necesitamos. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir trabajando con las estructuras, pero vamos a pensar en una estructura más pequeña para entender lo que son el paso por referencia y el paso por valor, que ya lo hemos estado haciendo, pero no lo hemos desarrollado como concepto. Entonces, hasta ahora nosotros pasamos valores de tipo entero, de tipo carácter, de tipo string a nuestras funciones, pero no hemos hecho el paso de un vector. Hemos hecho un vector que sea global para poderlo manejar. Entonces, el siguiente punto es pasar un vector completo, un vector que pueda tener muchos elementos y nosotros manejarlo y por seguridad no tenerlo como una variable netamente global, sino una variable local. Para eso, nosotros utilizamos los punteros. Ya hemos visto que el puntero es la dirección de un tipo de elemento. Entonces, yo puedo declarar, por ejemplo, un tipo entero, ¿no es cierto? Vector y poner una cantidad de elementos. Nosotros habíamos hecho el ejemplo haciendo una definición, aquí arriba un define de la cantidad de elementos para manejar la estructura de manera óptima. Entonces cantidad, listo. Y ahora podemos pasar a una función, por ejemplo mostrar elementos, void, mostrar elementos, y acá podemos tener un puntero de tipo entero. Para que sea puntero hemos dicho que necesita el asterisco, ¿sí? Eso lo convierte en un puntero. Bien, nosotros vamos a hacer el código y sabemos que estamos manejando direcciones de memoria, ¿sí? Sabemos que estamos manejando direcciones de memoria. Por ejemplo, por lo tanto, yo puedo mostrar elementos, puedo mandarle la primera dirección. Entonces le estoy diciendo, sí, diga Ángel. Una pregunta, en la línea 4, esta función va a esperar un asterisco puntero, o sea, un entero tipo puntero. Quiere decir que si ingresa solamente un entero, por decir 5, lo va a rechazar, ¿no? Seguramente, porque el número que tiene que entrar es un entero como contenido y también una dirección. ¿Es así? Eh, Mitad de eso es así, la otra mitad no. Les voy a explicar. Nosotros cuando declaramos un vector, estamos declarando lo siguiente. Un vector es una sucesión de elementos de este tipo. La función se creó como mostrar elementos. A ver, alguien está escribiendo. Josué dice, la función se creó como mostrar elementos, pero en main se puso mostrar elementos. Gracias, lo corregimos ahora mismo. Gracias, Josué. Bien, esto es un vector. Un vector es una estructura con una cantidad de elementos definida, los cuales están agrupados y ocupan una posición de memoria al lado de la otra. Un puntero es un apuntador. En este caso específico de nuestra función, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos creando un apuntador que me apunte a este primer elemento. Si yo apunto a ese elemento, puedo acceder a su contenido. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a su dirección física del elemento. Estoy apuntando a donde se encuentra guardado en la memoria RAM. Por lo tanto, puedo acceder a contenido y puedo ver la siguiente posición. ¿Por qué? Porque estoy hablando de memoria. Entonces, si puedo acceder a este circuito, voy a la siguiente posición y accedo a ese circuito.
Voy a la siguiente y accedo al siguiente. Entonces no estamos pasando el valor, pero sí podemos acceder al valor. Esa es la diferencia al enviar esto, la dirección. Legalmente no enviamos el valor, enviamos solo la dirección. Pero si tengo la dirección puedo obtener el valor. Pensemos en las casas. Diga Ángel. Sí, ya, sí, entonces está esperando una dirección, pero va a reconocer, ¿no? Que tiene un contenido, o sea, su estructura pues lo va a reconocer, ¿no? No sé cómo explicarme, Sí, pero le input, entiendo. pero, uh-huh, Le o entiendo. sea, sí o sí va a reconocer que no sea solamente un entero, sino una estructura tipo puntero. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Así es un apuntador. Esta es la dirección de esa estructura. En este caso la estructura es un valor entero. Ya, Sí, a sí, ver, sí, sí. Sí, sí, lo está entendiendo Inge, gracias. ya, perfecto. Lo que pasa es que si decimos que le estamos pasando el valor, no es correcto. Como lógica, esa afirmación no es correcta. Podemos acceder al valor con la dirección, pero no estamos pasando el valor. Estamos pasando la dirección, la cual nos permite acceder al valor. Si nosotros sabemos qué tipo de estructura es, podemos acceder a su contenido. Es por el concepto, digamos. Diga él. Era ahí la diferencia entre paso por referencia y paso por valor, ¿no? Exactamente, esa es la diferencia entre referencia y valor. Sí, Inge, está bien. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, podemos acceder al contenido al decir quiero ver qué está en esa dirección. Esto vamos a hacer con mostrar elementos. Ahora, la segunda parte. Void mostrar valor. Aquí yo voy a enviar solamente un valor entero. Y vamos a hacer también la función. Esto es para poder distinguir los dos tipos de paso de información. Listo. Entonces, tenemos una función para mostrar los elementos donde paso un puntero de tipo entero que hace referencia a la primera dirección de mi vector. Y acá voy a pasar el valor de mi primera posición del vector. Mostrar valor. ¿Sí? Y vamos a enviar vector en la posición 0. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí yo sí mando un valor. Aquí mando una dirección que me permite acceder al valor. Entonces, si yo voy a mostrar elementos, sí puedo mostrar todos los valores. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un ciclo repetitivo. Sé cuántas posiciones de memoria tengo ocupadas con mi vector. Inicio en 0. Mientras i sea menor que la cantidad de elementos. ¿Qué voy a hacer? Dar un paso. ¿Qué voy a hacer en cada paso? Voy a mostrar el valor de mi memoria, lo que tiene mi memoria escrito. Entonces aquí voy a tomar ese puntero y voy a sacar su contenido. ¿Sí? Ahora sí accedo a la memoria. No accedo a otra cosa, sino a la memoria, a lo que está en la memoria. Y luego agarro ese puntero y le sumo una dirección de memoria. Ahora vamos a hacer este otro. Aquí voy a hacer un system pause. Y ahora voy a hacer lo mismo,
para que se vea la diferencia de ambos, ¿no? Y menor cantidad y más. Voy a tomar lo mismo, lo único que le voy a cambiar los nombres, ¿no? En vez de decir puntero, aquí tengo valor. Y acá, en vez de puntero, utilizamos valor. Listo. Acá también voy a hacer un system pause. Entonces, aquí llamamos, aquí tenemos las funciones, ya está aparentemente todo. Compilamos para dar una revisada más, perfecto, y ejecutamos. Entonces, fíjense, el contenido de la memoria, a ver, lo vamos a ordenar un poco más que si tenemos espacio, ¿por qué no aprovecharlo, no es cierto? Podemos hacer las cosas más atractivas. Entonces, contenido de la memoria en la posición 0, tenemos un valor absurdo, que este va a coincidir con el primero que ejecutemos en la otra parte. 42, 39, 211. Contenido en la posición 1, 42, 39, 120. En la posición 2, 0. En la posición 3 esto y en la posición 4 eso. Presiono una tecla para continuar. Listo. La posición 0 coincide, pero fíjense, la posición 1 cambió. Le sumó solamente un 1. ¿Por qué? Porque es el valor solamente. No estamos hablando de la posición. No está haciendo un cambio de lugar. Está en el mismo lugar cambiando los valores. Si nosotros volvemos a llamar a mostrar todos los elementos a través del puntero, fíjense lo que nos va a mostrar. Ahí está la primera ejecución, 42, 39, 9, 2, 27 es ahora. Perdón, alguien está ingresando. Voy a aceptar. Listo. Voy a ejecutar de nuevo. Ha cambiado los datos, ¿no es cierto? Les ha ido sumando 1, 1, 1, 1. Voy a volver a ejecutar la siguiente. Y ahora, ¿qué ha pasado? Fíjense que la posición 0 mantuvo este valor. El valor que hemos enviado solamente era el valor que estaba en la posición 0, pero es como si se hubiera hecho una copia que nosotros le hemos enviado a la función y la función la ha modificado. ¿Pero qué ha modificado? Solamente esa copia que hicimos, ese valor. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos aquí que me lo envíe. Si nosotros modificamos con este otro, vamos a modificar el contenido de esa posición de memoria. Por lo tanto, van a cambiar los valores. Y lo voy a hacer con uno solo para mostrar. Aquí al finalizar, vamos a hacer una función para que sea mejor. Void, modificar, y le voy a mandar la posición que yo quiero. Int, puntero. Ingeniero, una consulta. Diga. ¿En qué parte se puede encontrar los nombres de todas las funciones o para buscarlo? ¿Me repite? ¿En qué parte del Internet puedo encontrar las funciones, las diferentes clases de funciones? No hay una receta para diferentes clases de funciones. Tenemos los tipos de datos y sabemos que, a ver, les mandé un videito o no se lo mandé, creo. Ya, igual ahorita lo hacemos. Les voy a explicar qué es una función de una manera diferente para que veamos por qué no hay una receta específica, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer un avión de papel?
Bien. Aquí tenemos un manual para hacer un avión de papel. ¿Cuál es la función que queremos hacer? Hacer un avión de papel. Perdón, lo voy a silenciar a Luzber. Queremos hacer un avión de papel. ¿Cuál va a ser el dato de entrada? ¿Qué es el material que nosotros necesitamos? La hoja. ¿Sí? Necesitamos una hoja para hacer un avión de papel. Perfecto. ¿Cuál va a ser el código de mi función? Van a ser todas las instrucciones para armar ese avioncito. Nos dirá, por ejemplo, lo cambié. Nos dirá, por ejemplo, agarrar la hoja, luego doblarla en dos partes iguales, marcar bien el centro. Estoy dando una serie de instrucciones para mi función de cómo hacer un avión. Luego, volver a abrir, doblar la mitad de modo que forme un triángulo con el centro, etcétera, etcétera. Va a ir dando instrucción por instrucción, se va a ir haciendo elemento por elemento, acción por acción. ¿Con qué? Con el material que me entregaron, una hoja de papel. ¿Y cuál va a ser el valor de salida? El valor de salida va a ser un avión. ¿Sí? Entonces tengo un dato de entrada y tengo un dato de salida. Entra una hoja de papel y sale un avión. Las funciones trabajan exactamente de la misma manera. Entra lo que yo necesito para poder trabajar a mi función que tiene cierta característica donde va a tener ciertas instrucciones y puede salir o debe salir un producto. En el caso de mostrar elementos, nosotros no tenemos una salida porque la salida se hace en la misma función. Ahí estamos mostrando al usuario. Si tenemos una función que tiene una salida, entonces significa que tiene que devolver algo, como la entrega del avión. Entonces hay algo que entregar. No solamente cumple una funcionalidad, sino que también devuelve algo. Entonces, ¿qué pasa en las funciones? ¿Qué estándar van a tener todas las funciones? Las funciones van a trabajar con un tipo de dato cualquiera como salida y vamos a tener muchos, uno o muchos o ninguno también tipo de dato de entrada. Y en medio de esto hay una función, un conjunto de código que nos va a permitir modificar todo esto para poderlo hacer. Esto entra a la función, estos elementos se transforman y dan por resultado esto. ¿Sí? Nosotros alimentamos con esto la función, tin, tin, y la función se encarga de modificarlo para darnos una salida. Y eso es lo que estamos expresando aquí. Salida, nombre de la función que la identifica y los datos de entrada. Entonces así nosotros podemos crear la función que nosotros querramos. Si hablamos de las funciones del lenguaje de programación en sí, entonces tenemos varias páginas que podemos manejar. Tenemos, por ejemplo, funciones en C++ y tenemos, esta no es tan buena, esta es muy buena, C con clase, donde tenemos las funciones. Entonces fíjense, es lo mismo. Tenemos el nombre, mayor, tenemos los datos, necesitamos dos datos para encontrar el mayor de dos números y tiene que salir el mayor. Entonces ahí tenemos una función. Aquí tenemos la estructura para hacer la declaración de tipo de funciones. Entonces ahí tenemos el código de la función, tenemos el encabezado que habíamos hecho aquí arriba. Y aquí Ingeniero, una consulta. Diga. Por ejemplo, ahí hay una función int mayor. Si se pondría algo sinónimo, por ejemplo, int grande o más, ¿funcionaría igual o no? Claro que sí. Usted le da el nombre a la función como
como quiera que trabaje, dependiendo qué va a hacer esa función, en función a su necesidad. Por ejemplo, podríamos hacer siguiendo la consulta int más grande, donde entran dos valores enteros, valor A y el valor B. Yo voy a copiar este encabezado, me voy aquí abajo y hago el código. Digo si A es mayor a B, return A. Si no, return B. Aquí voy a hacer un cout de más grande de dos elementos, por ejemplo 5 y 7. Voy a ejecutar y ahí está, me dice que el más grande es 7. Yo voy a ponerlos al revés, 7 y 5. Debería darme... Ingeniero, no estamos poniendo en ningún... Ah, ya, estamos poniendo cout, ¿no? Ah, pensé que es que está retornando. Ah, ya. En este caso, usted solamente está poniendo, llamando a la función y nada más, o sea, muy sencillo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la función nos está devolviendo un entero. ¿Qué hacíamos antes? Declarábamos una variable auxiliar. ¿Para qué? Para que se pueda asignar nada más. Auxiliar tomaba el valor de esto y nosotros luego imprimíamos eso, ¿no? Auxiliar, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos retornando un valor. Lo que sale es un valor de tipo entero. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces podemos cambiar aquí el nombre que nosotros querramos. Podemos decirle mayor. Y acá simplemente lo que hago es cambiar el nombre para llamarla. ¿Por qué? Porque ese nombre sirve para identificarla. Su carta de bautizo. Entonces cambio para que se entienda cuál es y sigue funcionando. Yo le doy el nombre a la función. Sí, ingeniero, ya le entendí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, estábamos por acá, ¿no? Estábamos en la modificación por referencia y por valor. Entonces, vamos a hacer... ¿Qué estábamos haciendo aquí? Mostrar elementos vector, mostrar valor vector. Y ahora vamos a cambiar. Voy a hacer una función que sea modificar. Un dato cualquiera. Me lo van a pasar por referencia. Me van a pasar la dirección. ¿Cómo yo modifico un dato teniendo la dirección? Le digo que puntero, y aquí es donde va. Tenemos el puntero, que es un puntero, es una dirección. Para hablar del contenido, dijimos que teníamos que ponerle el asterisco. Para hablar de la dirección, teníamos que poner el ampersand. Como lo que queremos es modificar el contenido, le vamos a decir con este asterisco que mire dentro de esa dirección, qué es lo que hay. Y le vamos a sumar 1. Fíjense entonces ahora, a ver, aquí no declaré el tipo de... Ya. Y acá tampoco. Listo. En el apuro no puse el tipo de dato. Ahora sí. Ingeniero, ese puntero va a ser solamente para esa función. Este puntero solamente funciona aquí, dentro de estas dos llaves. Porque es una variable local. Hemos hablado hace un ratito del ámbito de las variables. Entonces, cuando yo pongo una variable de entrada en el encabezado de mi función, se convierte automáticamente en una variable local de esa función. Acá
tenemos una variable de entrada, un dato de entrada que es valor, que se convierte en una variable para que pueda manejarla. ¿Qué es lo que está pasando? Pensemos que si yo en este momento les quiero pasar un documento, tengo que enviárselos a algún lugar, por ejemplo, al correo electrónico. Les mando el correo y ¿qué es lo que van a recibir ustedes? Van a recibir una copia del documento que yo les estoy mandando, no van a recibir el documento que les envié. Entonces, su correo va a tener una copia local de lo que yo les envié. Eso es lo que pasa. Tenemos una variable local. Va a funcionar entre los límites de esa función, entre los límites de esta función, entre los límites de esta función, entre los límites de esta función. Esta, sin embargo, si yo pongo acá, por ejemplo, una variable entera, valor 2, esta va a poder ser modificada desde cualquier parte porque todos tienen acceso. Por ejemplo, la carpeta compartida que nosotros estamos manejando, todo mundo la puede modificar, les he dado autorización completa, confiando en que no van a borrar información. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo, a ver, voy a crear un documento de texto, voy a agarrar el puntero, ojo, el puntero a ese documento, vamos a generar ese puntero a ese documento de texto. Listo. Luego me voy al chat con ustedes. Y en vez de mandárselo a todos, ya, podría mandárselo a una persona. Por ejemplo, el primero, Alex Torrico. Ay, no tengo chat privado, no puede ser, ya lo eliminaron. Ya, lo mando a todos, pero imaginemos que solamente se lo he mandado a Alex Torrico. Alex Torrico, por favor, ¿puede abrir el enlace, por favor? Una vez lo abra, por favor ponga alguna cosa en el documento, guárdelo y ciérrelo. Y nos confirma cuando hizo ese trabajo, por favor. Esperemos a que Alex utilice el puntero al archivo de texto para modificar el contenido. No sé si me está escuchando Alex. Por el momento no tengo modificación. No me da la alerta. A ver, Ángel Villanueva, el segundo. Por favor, realice esa tarea. Abra el puntero, vea el puntero, el archivo de texto, y ponga cualquier dato en el archivo de texto. Ya, Ingeniero, yo intenté, no se puede escribir. ¿No se puede? Tiene que ser con asesor inicial. Debería estar con cualquier persona puede editar. ¿Qué nombre tiene el texto? Texto dice que, ¿cómo se llama? Debería con el enlace abrirle directamente el archivo de texto, que es nuevo documento de texto. Pero dándole clic acá al puntero, debería abrirlo directamente. Puede ser por lo que está en OneDrive, que no le estén permitiendo. Apunta hacia el documento de texto, pero no se puede escribir o modificar. No le permite editar. Ya, entonces por lo que está en OneDrive. Hagámoslo en Google Drive. ¿Tiene correo de Google? Aquí voy a crear un archivo de un documento de Google. ¿Podría
Ingeniero, ¿podría confirmar si es que cambié algo? Puse unas palabras al azar y creo que Sí, se guardó. ahí está. Ajá, Exactamente. perfecto. Gracias. Entonces, ¿quién fue el que logró modificar? Callapa. Perfecto, gracias. Josué, ¿verdad? Sí, Sí. Josué. Bien. ¿Qué hizo Josué? Tomó ese puntero al archivo de texto, le abrió el archivo de texto, pudo ver el contenido y lo modificó. ¿Qué cosa? El contenido. ¿A través de qué? De la dirección de ese documento. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de enviarle un enlace para que acceda, yo agarro, ¿sí? Me voy a mi WhatsApp, aquí, entro a mi WhatsApp, me voy al grupo que nosotros tenemos, perdón a ver, ¿qué habrá? Josué Callapa ha empezado a editar nuevos documentos. Ahora sí me salió la alerta. Me voy al grupo y agarro este documento y lo paso por valor. Estoy enviando por valor. Les he compartido el documento por valor. Aquí les he compartido por referencia. Todos podemos modificar el mismo documento porque les he compartido por referencia. Físicamente es el mismo documento al que tenemos acceso, que está posicionado en una carpeta compartida de OneDrive. ¿Qué ha pasado en WhatsApp? Hemos hecho una copia de ese documento y se los he pasado por valor. Les he mandado el valor de ese elemento. Entonces, lo que ustedes modifiquen en este que les he mandado por WhatsApp no va a afectar al original, porque ustedes no tienen acceso físico a ese documento. Los que modifiquen, sin embargo, por referencia, van a modificar este archivo de aquí. ¿Se entiende ahora lo que es paso por valor y paso por referencia? Sí, ingeniero. ¿Queda más claro? Perfecto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Manejar, Ingeniero, diga, una consulta ahí más arribita en el código del comienzo. Ahí en la línea 11 12 eh, no entiendo esa parte donde dice mostrar valor y dice adentro muestra el vector en su valor cero. perfecto. Y ese valor cero hace referencia a qué, ingeniero, no sería el valor cantidad que se definió al comienzo de la... No, no hace referencia a eso. El vector 0, posición 0, sí es el vector que tenemos, ese vector en la primera posición. Sí, ahí totalmente coincidente. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una tarea, perdón, les voy a silenciar, que hay por ahí un ruidito. Ok, gracias. Bien, ¿qué estamos haciendo? Aquí nosotros estamos hablando con el ampersand, le estamos indicando que estamos enviando la dirección de la primera posición. Entonces estamos haciendo eso, le estamos indicando dónde está la primera posición en la memoria RAM. Y se lo estamos pasando, ahí tienes, toma la referencia de la primera posición, no el valor, la referencia, como hemos hecho con el documento de texto. Acá, sin embargo, le estamos pasando el valor que está contenido en la posición 0 del vector. Entonces, ¿qué hemos hecho? Les estoy como enviando por WhatsApp ese valor para que ustedes lo modifiquen, pero no les estoy mandando el acceso a mi documento de texto, solamente el valor de referencia. Esa es la diferencia. Nosotros al aumentar este símbolo, hacemos de enviar la dirección. ¿Se comprendió? Gracias, ingeniero, esa era la duda, ¿no? Perfecto. Bien, ahora vamos a modificar, vamos a hacer lo mismo que hizo Josué con el archivo de texto,
que agarró y lo modificó. Entonces, modificar, ¿qué cosa? En la posición que yo quiera. Vector, en la posición 2, por ejemplo, 3. En la posición que yo quiera puedo mandársela. ¿Cómo le mando la dirección? Con el ampersand. Voy a ejecutar. Y ahí tenemos. Contenido de la memoria, la posición 0, es esto, es esto, es esto, es esto. Enter. Ahora he pasado por valor. Entonces el primer valor lo copia, que era este mismo, y lo modifica. Pero no modifica nada del contenido. ¿Por qué? Porque fue el paso de valor. Es como hacer una copia. Y ahora he hecho una modificación en el vector, en la posición 0. Y fíjense que ha cambiado. Le hemos sumado 1 y ese 1 se ve ahí referenciado. A ver, voy a trasladar esto aquí y alguien está mandando un mensaje. No, el ampersand me da la dirección de cualquiera de los elementos. Por ejemplo, voy a hacer ahora otra actividad, otra función para que sigamos haciendo ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a mostrar o poner más bien a 0 los valores. Poner a 0 el vector. ¿Qué necesito para poner a 0? Necesito la primera posición. Por referencia. Listo. Vamos a hacer para mostrar, para poner a 0 los valores. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer un ciclo for. Vamos a declarar una variable que nos sirva para contar, que inicialice en 0. Mientras sea menor que la cantidad de elementos que nosotros tenemos, va a dar un paso a la vez modificando los valores. ¿Qué va a hacer para modificar? Va a decir que el contenido que está en puntero, en esa posición de memoria, va a tomar el valor de 0. Y luego va a hacer que puntero tome la siguiente posición de memoria para modificar todos los valores. Nos vamos aquí arriba y voy a ponerlo a 0 al inicio. ¿Sí? En mi función main, fíjense, voy a poner a 0. Entonces poner a 0. Y ahora le voy a mandar por referencia la dirección de mi posición 0. Entonces, ahí está, la dirección de mi posición 0, de mi posición inicial, para que pueda caminar a través de todas las posiciones. Lo compilamos, ejecutamos, y cuando me muestra, fíjense, todo está 0. Ahí está las modificaciones que hicimos, y me vuelve a mostrar, y el que se modificó fue el primero. Y terminamos. Entonces, aquí estamos usando nuevamente la dirección de la primera posición para caminar por todo el vector. ¿Cómo caminamos? Porque el puntero va tomando la siguiente posición de memoria, la siguiente posición de memoria. Pero no es solamente, diga Ángel. Sí, perdón, en la línea 10, ¿cuál sería la diferencia? Entiendo el contenido de asterisco puntero, pero el siguiente puntero, no le estoy entendiendo sin asterisco, ¿qué llega a hacer? Si me mostrara en la diapositiva, ¿cuál es ese puntero sin asterisco? ¿Cómo está caminando? En la línea 10, sí. Este de aquí, ¿verdad? El de abajo, el puntero. Sí, ya, sí. Perfecto. En la diapositiva, ¿dónde estaría eso? Cuando nosotros hacemos que puntero sin asterisco tome el valor de puntero más 1, hace lo siguiente. Eso. Cuando yo hago de que puntero tome con asterisco, puntero toma el valor de 0, hago esto. Ahora puntero va a dar un paso, o sea, puntero sin asterisco, hace esto. Nuevamente asterisco, puntero toma el valor de 0, hace esto. Cuando yo no pongo el asterisco,
manejo la dirección de memoria. Cuando pongo el asterisco, modifico el contenido que está en esa posición de memoria. El asterisco puntero le está dando 000, ¿verdad? Y el asterisco más está saltando. El sin asterisco, sí, correcto. Perdón, puntero sin asterisco, sí. Y en el código, ¿dónde estaría puntero más? ¿Solo ese es el código o hay en otro lugar más que está así, puntero sin asterisco? Sí, tenemos En todo el código. aquí para mostrar los datos. Y acá está con asterisco. Cuando muestro el contenido de esa dirección de memoria, utilizo el asterisco puntero. Cuando avanzo en el vector, utilizo sin el asterisco. Eso no me está muy claro, pero más o menos le estoy entendiendo. Porque sé que asterisco y puntero contiene el valor, pero solo puntero, ¿cómo está saltando? Eso nomás me está confundiendo un poco. Ya, de acuerdo. Denme por favor un segundo. No, creo que aquí tengo una imagen. A ver, permítanme revisar, por favor. Juego matemáticas, arquitectura. Aquí está, belleza. Vamos a recordar un poco de arquitectura, organización y arquitectura del computador. No sé quiénes de los que están. Hermes pasó conmigo arquitectura, ¿no? Sí, Ya. Entonces vamos a recordar un poco. Esta es una tarjeta madre, una 286 industrial de 1982. Como pueden observar, utiliza una circuitería muy básica y están las resistencias, son con las que encontramos en las charcas. Y esto de acá, que está encerrado con una línea amarilla, es un banco de memoria. Esta hermosa memoria RAM, esta tarjeta era una de las más de mayor capacidad. Quiero que se fijen en las características. Es una memoria RAM de 640 KB, o sea, no llega ni a un mega. Es de 640 KB de espacio, o sea, era una brutalidad en ese entonces. Ahora es un chiste, pero en ese entonces era una barbaridad. Cada uno de estos chips que están en este marco amarillo son una dirección de memoria. Podemos tomarlo así como una dirección de memoria. La dirección 1, la dirección 2, la dirección 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando yo declaro una variable o un vector, ¿qué es lo que va a pasar? Si es una variable, voy a tomar solamente una posición de memoria, es decir, uno de estos chips. Y se va a guardar ahí todo lo que yo haga. Yo pongo el valor 5, físicamente en ese chip va a quedar el valor 5 escrito con carga eléctrica, con voltajes. Si yo declaro un vector, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que vamos a tomar tantas posiciones de memoria seguidas como necesitemos. Por ejemplo, un vector de 5 elementos. Acá está la posición 0 de mi vector, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Cuando yo envío un puntero, le digo, oye, el dato está en la posición 0 de tu memoria RAM. Cuando yo pongo, perdón, disculpen, tomo un poco de agua. Cuando yo pongo el asterisco antes de ese puntero, le digo que mire qué está escrito en ese chip con el asterisco. Cuando le doy puntero más, el puntero que decía que estaba aquí el contenido en la posición 0 va a ir a la dirección 1, que es la memoria exactamente que está al lado. Y va a ver la información que está contenida en este chip. Estamos manejando físicamente las direcciones. Estamos accediendo
a la memoria RAM de manera física y estamos gestionando su contenido. Eso es lo que hacemos. Entonces, compremos con nuestro código. Vamos a hacer un vector, definir un vector de 5 elementos. ¿Cuántas posiciones de memoria necesitamos? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está nuestro vector. Luego ponemos a 0, dice poner a 0, la dirección del vector en la posición 0. Le mando un vector como el puntero de mouse que está ahorita, apuntando a la posición 0. Le digo, ahí está la posición 0. Vamos a poner a 0. Y nos dice que recibe esa dirección y va a hacer un ciclo for. ¿De qué? Toma esa dirección, mira su contenido, es decir, ve el voltaje que está en ese momento grabado en ese chip y pone el voltaje equivalente a 0. 0 en binario es 00000. Lo que quiere decir que va a ser un voltaje, una tensión de 0 que va a haber en este circuito. Luego me dice puntero, ya sin asterisco, más. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que está haciendo es diciéndole a ese puntero que vaya a la siguiente posición de memoria, es decir, que vaya al siguiente chip y el puntero va a apuntar a esa posición de memoria. Luego nuevamente va a volver y va a decir que el contenido se cambia a 0. Entonces va a ir a este chip, va a ver que está escrito en voltaje, en tensión, en corriente, y le va a decir que lo ponga a tensión 0. ¿Por qué? Porque le estoy dando el valor 0. Y le va a bajar la tensión. Ingeniero, sí, le estoy entendiendo bien ahora, ¿no? Creo que hace rato me estaba confundiendo. En el código, por favor. Claro que sí. Y Para avanzar al siguiente, antes teníamos, es que como estamos hablando de nodos, anteriormente habíamos aprendido que hay que saltar a la siguiente dirección, no así como ahora al siguiente puntero, sino que teníamos que fijarnos el contenido de la memoria, la dirección de memoria. Solo con ese contenido de memoria podíamos saltar al siguiente. Así estaba entendiendo, pero en este caso, o es por ser vector que avanza así, puntero más, avanza al siguiente vector, así. es solamente por ser vector. La lógica es exactamente la misma que en nodos. Ah, ya. En este caso es vector nomás, o sea, no tenemos que mezclarlo con nodos en esta parte. La lógica es la misma, pero ¿qué pasa con el nodo? Que el nodo va a poner la primera posición aquí, la segunda la va a poner aquí, la tercera la pondrá por acá, dependiendo de su disponibilidad. Por eso no podemos avanzar uno por uno. En cambio, el vector es como que todo agarra y lo pone seguidito. Ah, en ese caso, en el caso del vector, basta con que sepa la primera Posición. dirección, la primera posición, y ahí contando ya puedo llegar al siguiente, ¿no? Exactamente. Eso lo hace diferente al nodo. Ah, ya, eso me estaba confundiendo. Ah, ya, ingeniero, no, le entendí con esto de la placa, ya le entendí bien. Perfecto. Ya. Williams Patiño, sí, correcto. Puntero más, solamente es para avanzar. Solamente es la lógica de avance. En el caso de los nodos, nosotros teníamos el nodo punto siguiente. Ese siguiente es equivalente a nuestro más. Pero ¿qué pasaba? Como les decía hace un ratito, cuando hacemos los nodos y creamos no al mismo tiempo, los nodos se van a crear uno aquí, otro por acá y va a ir saltando dependiendo del espacio de memoria que exista. Por lo tanto, en vez de poner más, nosotros usamos punto siguiente. Esa es la única diferencia. La lógica es exactamente la misma. Pero ambos criterios lo que hacen es trabajar en la parte física de la memoria RAM. Estamos accediendo físicamente. Por eso es que C++ nos permite trabajar a bajo nivel. Él trabaja directamente a bajo nivel con el manejo dinámico de la memoria, puede manejar instrucciones del microprocesador, puede comunicarse con el sistema
porque fue hecho para eso. ¿Existe otra pregunta? Bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos caminando con este y estamos asignando valor al ver el contenido de cada posición de memoria. Estamos modificando los datos y habíamos hecho en el ejemplo, ¿no?, que en el primer caso nos muestra los valores que habíamos puesto a 0. Luego lo que hace es modificar uno de los valores. Ahí está, nos muestra modificado, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es el manejo de nuestros vectores. Primero lo pone a 0, después hace una demostración y después nos muestra, ¿no? Aquí, como hicimos por valor, simplemente el valor que se hizo la copia, como el archivo que les mandé, se modifica ese valor, pero no afecta a nuestro vector. Para afectar a nuestro vector fue cuando nosotros hicimos la modificación y tomamos el contenido de la dirección que nos habían pasado. Siempre eso, ¿no?, el contenido del vector. ¿Existe alguna pregunta más? ¿Quedó más claro entonces? Espero. Si tienen alguna pregunta, háganla. Bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente nivel ya para poder trabajar. Las estructuras. ¿Qué es una estructura? Una estructura es un conjunto, una aglomeración de datos de tipo simple, de los que nosotros tenemos como predeterminados, que me permite unirlos, agruparlos y referenciarlos por un mismo nombre. Por ejemplo, si nosotros agarramos, voy a tomar este ejemplo, tenemos esta estructura, es una estructura y yo la voy a llamar registro. Vamos a ir aquí, vamos a ir a insertar, le vamos a poner un cuadrito de texto y esta se va a llamar registro. Registro persona. Listo. Ahora voy a modificar los datos. Yo voy a entrar, voy a agarrar la dirección de memoria de mi registro persona, ¿sí?, y voy a entrar a su contenido, al primer elemento de su contenido. Registro persona, en su primer elemento, por ejemplo, va a tener el nombre. Voy a directamente hacer un ejemplo. Carlos. El segundo elemento va a tener el apellido. Raugialis. El tercero va a tener el apellido materno. Pessoa. El cuarto elemento va a tener mi edad. Listo. Tenemos el registro persona, que es todo este conjunto de datos, que tiene 4 elementos simples. Este va a ser un elemento compuesto, el nodo completo. Cada elemento simple contiene un dato que, unido a los otros datos que tenemos, se convierte en una información. Entonces, estamos hablando de una persona que se llama Carlos, que apellida Raugialis Pessoa y que tiene una edad de 38 años. He generado información que he podido interrelacionar. ¿Por qué? Porque esta estructura yo la creé y la creé con esa lógica. Entonces dije, cuando creé esa estructura, el primero va a ser el nombre, el segundo va a ser el apellido paterno, el tercero va a ser el apellido materno y el cuarto va a ser la edad. Y la creé de esa manera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una estructura. Una estructura es ese conjunto de datos relacionados que está en uno solo. Ahora, ¿qué pasa? Siguiendo la lógica del ejemplo que vimos de la tarjeta hace un instante, imaginémonos que en realidad pasa así en la realidad, pero toma varios chips. Entonces, cambiamos ese chip, antes era un chip de tipo hetero, lo quitamos y le metemos un chip diseñado específicamente con la estructura que nosotros hemos creado. Por lo tanto, ahora cada posición de memoria, ¿qué va a hacer?
va a ser del tipo nodo. Pero esta podrá ser de tipo nodo, y este quedó con tipo entero, y esta quedó con tipo flotante, y este tal vez es otro tipo entero y otro tipo flotante, y aquí tenía un espacio y ahí lo cambié y puse un chip del tipo de mi estructura. Por lo tanto, ahora yo necesito venir de esta primera que tenía hasta esta otra, ¿no es cierto? Porque hay varias en medio. Yo necesito hacer ese salto. Para hacer ese salto, agarramos nuestra estructura y le aumentamos un elemento. Le vamos a cambiar de colorcito. Le vamos a poner un rojo para que se note que es algo diferente. Lo vamos a agrupar, lo hemos hecho parte de su estructura. Y ahora este es un puntero a null porque este es mi primer elemento. Si yo quiero apuntarlo a la siguiente dirección de memoria, que vendría a ser la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces ya no va a ser puntero a null. Va a ser puntero a la dirección 0x por hexadecimal 006, por ejemplo. Como tenemos poco chip, vamos a manejar nomás con un dígito, 15 direcciones, 16 direcciones de memoria. Entonces, hemos aumentado eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo cree otro nodo que va a estar en esta posición 6 de acá, este va a tener otros datos. Por ejemplo, voy a poner el nombre de mi hermano, Cristóbal. Él tendría 33 años. Ahora, este nodo que he creado no está apuntando a ninguno porque ya es el último, ¿no es cierto? Entonces le digo que no apunta a nadie. Este vínculo de guardar la dirección, legalmente se guarda así en la estructura, es como si nosotros usáramos el famoso apuntador, la famosa flechita que teníamos antes. De modo que ahora, no importa dónde se mueva, pero va a quedar enlazada. Ahora sí debería moverse con él y no interesa dónde se vaya. Si yo tengo su dirección, no va a pasar nada. Esa es la diferencia con el vector, porque el vector está uno después de otro. Son del mismo tipo todos los datos, por lo tanto, puedo avanzar de uno en uno. En cambio, este no, está en diferentes porciones de memoria. Por eso necesito ese enlace para saber dónde sigue. Y tengo que añadirlo al mismo tipo de dato. Este tipo de dato es estructura. ¿Queda un poco más claro lo que son ahora los nodos y por qué usamos un puntero? Ingeniero, está claro. Perfecto. Ahora vamos a hacer un poco de código. Entonces vamos a crear nuestra estructura. Struct, que va a ser nodo. Ya dijimos que nodo porque es el nombre estándar, no porque tenga algo que ver. Se puede modificar. Para modificar, ahora lo vamos a modificar. Llamemos la estructura genial, que va a tener un dato de tipo entero y va a tener un puntero del tipo de estructura que estamos utilizando. Entonces, la estructura genial. Y va a ser un puntero y lo vamos a llamar siguiente. ¿Por qué? Porque me está mostrando el siguiente nodo que sigue de él. Ingeniero, sugerencia para entenderlo mejor, no podíamos hacer el código de lo que ya estábamos haciendo en la diapositiva, porque ya estamos en esa línea, que la estructura se llame, no sé, el registro o algo relacionado. Ya, Tal vez, perfecto. ¿no? O será muy largo. Va a ser largo, pero no importa. Solo con nombre para el tipo de datos sería. ¿De acuerdo? Tenemos la estructura persona El nombre y y el apellido. ¿Sí? Tenemos la estructura persona que tiene, aquí vamos a borrar, un string que va a ser el nombre.
va a tener un string que va a ser el apellido o apellidos, lo vamos a hacer, y un entero que va a ser la edad. Y luego va a tener un apuntador a la estructura persona que va a ser el que va a indicarme el siguiente. Luego voy a definir typedef, ese tipo de estructura persona, y voy a decir va a ser el registro de persona. ¿Sí? Así tenemos esto, finalmente. Este eliminamos porque ya no lo necesitamos y vamos a hacer esto. Bien, entonces ahora voy a hacer las funciones. Vamos a hacer nuestra primera función. La primera función va a ser insertar un nodo al final. Vamos a manejar ahorita insertar al final. Perdón, ingeniero, dijimos que el asterisco es para los punteros. En la línea 8 tiene asterisco siguiente, pero también en la línea 11 registro persona tiene asterisco. Ambos son punteros. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que este está dentro de la estructura. Me sirve para apuntar a mi siguiente nodo. Y este de aquí hace referencia a esto, a esta estructura, a este registro, con otro registro, con otro registro. Es como que el tipo de dato. El tipo de dato. Ya, el tipo de datos deben ir también con asteriscos, entonces, las estructuras siempre se deben nombrarlos con asterisco igual. Estamos usando asterisco para no hacerla como una cosa estática, para manejar siempre la dirección de memoria. Él se va a crear en una dirección de memoria, en una porción de memoria, es decir, se va a crear en un chip. Vamos a agarrar ese chip, lo vamos a sacar, que era de tipo entero, y vamos a meter un chip del tipo estructura. Eso estamos haciendo Ya, para aquí. decir que es del tipo estructura, tiene que tener ese asterisco. Así es, y manejarlo como memoria. Y manejarlo como memoria. Y dentro de esa estructura va a haber otro asterisco, pero como el puntero, acompañando al puntero. Exactamente. Ya, sí. Voy entendiendo, gracias. Ya, este de aquí, esta estructura persona siguiente, hace referencia solamente a esta porción, a ese rojo. En cambio, el que hace acá, este de aquí, hace referencia a todo esto. No solo el rojo, Al sino tipo todo. de datos. Así es. Así se entiende, se entiende. Perfecto. Sigamos. Entonces ahora vamos a hacer la función para poder insertar un nodo al final como lo hemos hecho. Entonces, primero vamos a poner el nombre. Insertar al final. ¿Qué necesitamos para insertar al final? Yo necesito el primer nodo. ¿Para qué? Para poder llegar hasta el final, para poder caminar. O podría decirle que me mande la dirección de este último nodo. Vamos a hacerlo de esa manera para poder trabajar. Entonces, ¿qué necesito para insertar al final? Necesito que me diga cuál es el último nodo que existe. Y para que se relacione, vamos a hacerlo ahora, perdón, con siguiente sería, ¿cómo lo llamamos? Registro persona. Registro persona y último. ¿Por qué? Porque me están mandando el último nodo que está colocado en mi lista. Ahora, hasta ahí tenemos el nombre de la función y la información que entra. ¿Será que sale algún tipo de información? ¿Sale algún avión armado ahí? En realidad no. Sí, no hay nada. Exacto. Entonces ponemos void, que quiere decir nada. Nos vamos al final, copiamos nuestro encabezado y hacemos el código. ¿Qué necesitamos para poder poner un nodo al final? Necesitamos crear este nodo. ¿Qué fue lo que yo hice? A ver, estamos ahorita, perdón, ahora sí, estamos así. Primer nodo sería Carlos, ¿no?
Exactamente. Ahorita está así. Este es mi último nodo. Pueden ser dos nodos y que sea el tercero va a ser la misma lógica. Pero tiene estas características, apunta a null. ¿Qué necesito hacer? Crear un nodo, control C, control V, y alistarlo para poder trabajar, ¿no es cierto? Para hacer ese trabajo, yo declaro un nodo. Por lo tanto, llamo al registro persona y declaro ese nodo auxiliar. Lo voy a llamar nuevo, porque es un nuevo nodo. Luego, ¿qué hago? Me voy a mi memoria RAM, quito ese chip que estaba como entero y pongo un chip del tipo de estructura. ¿Cómo hago eso? Nuevo, toma el valor de new struct persona. Es decir, le digo que me revise estas características, que ponga, no me hace referencia al tipo de datos, sino me hace referencia a la estructura como tal, para ver que tiene, tiene un string nombre, un string apellidos, una edad y un apuntador. Eso es lo que me está haciendo al llamarlo de esta manera. Estoy llamando físicamente a la estructura para sacar qué tamaño tiene y saber de qué tamaño va a tener que ser ese chip que estoy cambiando. Luego, ¿qué hago? Luego empiezo a introducir la información. Entonces, ¿qué me faltaba aquí? Aquí necesito que me den qué voy a guardar. O puedo preguntarle al usuario, dependiendo de nosotros. Como hemos dicho que no vamos a solicitar nada más, lo vamos a hacer ahora. Entonces, voy a hacer un system. No olviden que esto es solamente maquillaje. Clear screen. Estoy borrando la pantalla para que se vea limpia. Luego le voy a decir al usuario cout cuál es el nombre de la persona a registrar. Dos puntos, punto y coma. Y ahora necesitamos leer sin y necesitamos guardarlo en alguna parte. Ya yo tengo mi estructura persona que se llama nuevo. ¿En qué parte? En nombre. Luego, ¿qué necesito? Cout. Acá vamos a ponerle maquillaje, un barra N. Acá también maquillaje barra N. ¿Cuáles son sus apellidos? Dos puntos. Sein, necesito leer. Lo voy a guardar ¿dónde? En nuevo. ¿En qué parte? En apellidos. Porque eso es lo que tiene mi estructura, ¿no? Apellidos. Luego, cout, maquillaje. ¿Cuál es su edad? Sein, nuevo, edad. ¿Sí? Y ahora necesitamos que apunte a alguna parte. Pero nuevo, ahora va a ser el último elemento. Por lo tanto, nuevo, punto siguiente, va a apuntar a nulo. Porque no va a apuntar a nadie. ¿Qué más necesitamos hacer? Ya tenemos ahora estos dos elementos así creados. Acá dijimos que le iba a cambiar el nombre. Listo. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer que este que está apuntando a nulo apunte a esa otra dirección de memoria. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, la posición 6. Es decir, hacer esto de aquí. ¿Cómo lo hago? Le digo que el último elemento, es decir, último,
en su posición siguiente va a tomar el valor de nuevo. Está apuntando a ese tipo de estructura. Vamos a compilar y nos aceptó absolutamente todas las instrucciones. Y así es como insertamos un nuevo nodo. ¿Alguna pregunta? En esta parte, ingeniero, estamos empezando de cero, ¿cierto? Estamos registrando el nombre suyo. Para eso las preguntas. Ya. No. Estamos Ya, registrando, insertando al final de cualquier cantidad de nodos. pero considerando que no tenemos nada al principio, cero, no tenemos ningún dato. No, Al final sería el primer registro, ¿no? no. Estamos haciendo, no importa si había uno, estamos poniendo el segundo. Si teníamos dos, estamos poniendo el tercero. Todavía no hemos creado el nodo raíz. Estamos haciendo la función que sirve para insertar al final de los n registros que ya hayan. Estamos suponiendo que ya hay un Ah, nodo. ya hay uno. Ah, ya, sí, eso me está confundiendo. Entonces, si hay uno, en ese caso va a servir la función insertar al final y de ese modo. Exactamente. Sí, está bien, le entiendo, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, ahí está. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer una nueva función para crear nuestro nodo raíz. Ahora recién vamos a crear el primer nodo. Crear nodo, vamos a llamarlo nodo 0. ¿Por qué no hemos creado primero el nodo 0, ingeniero, y después el final? Eso me hizo confundir. Porque lo que necesito que comprendamos es que las funciones no tienen, como ya habíamos en un ejemplo anterior visto, no recuerdo cuál era el ejemplo, ¿sí? No tienen un orden. Yo las voy creando según mi conveniencia, según mi facilidad, según lo que yo puedo ir probando, pero lo que interesa es cómo yo llamo a las funciones. Ya. Es como el orden de los factores no altera el producto. O sea, da igual cuál va a ser la primera función creada, ¿no? Exactamente. Pero en el orden que yo las Ujú. ponga, sí importa. Que El nuevamente orden que entramos la al concepto del algoritmo. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con eso. Haremos la función y le explico. Ya, ingeniero. Ingeniero, Diga luz verde. al comienzo no se pone void, no importa. Ya, estamos creándola todavía la función, no la hemos terminado de crear. Estamos viendo ahorita de que no necesito ningún dato de entrada, porque el crear el nodo 0 tiene que volver a pedir todos los datos del usuario, ¿no es cierto? Todo el registro. Y ahora recién vamos a analizar qué información debe devolver. Como usted decía, debe devolver un nodo, ¿no es cierto? Si estoy creando nodo 0, ¿qué me tiene que entregar? El nodo 0, creadito. Por lo tanto, le digo que es tipo registro de persona. Entonces ahora, la función crear nodo 0 no le entra nada, pero sí me devuelve un nodo. La función de esta función siempre va a ser solo crear el nodo 0, ¿sí? Después ya no se lo Exactamente. usa más. Después no se la usa más. Ah, ya. Muy bueno, gracias. Ya. Lo que ahorita vamos a ver son dos cosas. La creación del nodo 0 como tal y la ventaja de haber utilizado una función aparte para solicitar los datos. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que volver a hacer todo esto. ¿Cómo creo el nodo 0?
haciendo el registro de un nuevo nodo. Luego le asigno la memoria. Luego voy a borrar la pantalla, voy a preguntar todos los datos y voy a hacer esto. Pero con la única diferencia de que este es para nuestro nodo 0. Este yo debo guardarlo en memoria. Tenemos varias opciones para trabajarlo. ¿Ya? Vamos a hacer los diferentes ejemplos, vamos a modificar las mismas funciones para que se entienda. Lo que vamos a demostrar con ello, ya, es que cuando nosotros hacemos los algoritmos, cuando nosotros hacemos un programa, no hay motivo, van a ver por qué las probabilidades son realmente altas, no hay motivo para que se repita 2 veces un mismo código. Cada persona lo puede pensar diferente, ¿ya? Y es eso lo que he intentado, digamos, mostrarles con todo ese abanico de opciones. Tenemos que estar seguros de lo que cada uno de nosotros hacemos. Yo aquí les estoy dando simplemente una pauta. Ustedes pueden modificarlo y generar una nueva función, pueden generar un nuevo algoritmo que haga lo mismo, pero por otro camino. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Entonces, estoy creando el nodo 0. Para crear el nodo 0 es como si nosotros estuviéramos, voy a duplicar la diapositiva, estuviéramos exactamente así. Y ahora creo un nodo nuevo y le asigno una porción de memoria. Perfecto. Estamos haciendo eso. Pero acá no va a haber nada, acá no va a haber nada, acá no va a haber nada, acá no va a haber nada y acá no va a haber nada. ¿Sí? Hemos hecho eso. Ahora vamos a preguntarlo al usuario para poder introducir estos datos. Estamos repitiendo, sí, pero veámoslo como una función aparte. ¿Por qué es una función aparte? Nos devuelve. Este nos entrega algo. Este no nos entrega nada, solamente inserta. No necesita devolver. En cambio, cuando es el primer nodo, sí necesita devolver. Por eso son funciones diferentes. Pedimos entonces que borre la pantalla. Luego nos pida el nombre, nos pida los apellidos, nos pida la edad. Y acá, fíjense que ya no necesitamos hacer un último, porque no existe. Entonces solamente queda en nodo siguiente, toma el valor de nulo. ¿Por qué? Porque va a ser solamente ese nodo. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el registro del primer nodo. Vamos a tener esto, el nodo raíz, el nodo principal. Y eso debemos devolverlo para la función que nos pidió crear el nodo nuevo, el nodo 0. A esa función tenemos que devolver el resultado. Tenemos que decir, ahí está, toma, lo creé, te lo devuelvo. En cambio esta, dice, ya lo creé, y la función no recibe nada, el que la llamó. Supone que lo hizo bien el trabajo, pero no hace nada, no hace ninguna verificación, no hace nada. Ahora, todo depende del orden que nosotros pongamos las funciones. Por ejemplo, aquí yo no inserto nada. Aquí sí tengo que darle el último elemento. Vamos a hacer entonces la creación de nuestro nodo principal, de nuestro nodo 0. Llamo a registro persona y le creo la variable nodo-0. Luego nodo 0 va a tomar el valor de ¿qué? De crear nodo 0. Por eso nosotros tenemos aquí una salida. Hemos dicho que devuelve. Ahora existe, a ver, aquí hay un error de tipo, registro. No, no retornó, dice. Perdón.
Si no, no hay el retorno, ¿no? Retorno. Y gracias, nuevo. Listo. Gracias, Helio. Cerramos esto y ya tenemos el orden. Estamos ahora poniendo, hemos creado las funciones en diferente orden, pero tenemos que llamarlas en el orden correcto. El orden correcto es primero crear el nodo 0 y luego podemos insertar al final. Si yo hablo en este momento de insertar al final, ¿qué nodo debería enviarle? Es la primera vez que estamos ejecutando insertar. El nodo 0. El nodo 0, correcto. Porque es el primero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Este nodo está ahí, va a agarrar, va a crear un nuevo nodo y lo va a insertar. Y lo va a enlazar. Listo. Eso es lo que hemos hecho ahí. Ahora necesitamos, para validar todo esto, mostrar el contenido. Entonces, si voy a mostrar el contenido dentro de la misma función, imaginemos que necesitamos ver el estado de nuestro queque en el horno. ¿Necesitamos que nos entre alguna información? Sí, el horno. ¿Dónde queremos ver el queque? ¿Ya está en el horno o todavía está afuera para ver si, ¿cómo se llama? Si levantó la masa. Entonces necesitamos el horno, por lo tanto necesitamos el nodo inicial. Entonces registro persona y nodo inicial. ¿Cómo la llamamos la función? Mostrar. Mostrar datos. ¿Qué debe salir? Nada. Simplemente va a mostrar lo que hay adentro. Voy a ir y voy a ver ese horno. Y ya voy a saber yo internamente qué es lo que está pasando, si está listo o no está listo. Listo. ¿Cómo hacemos para ver? Nosotros aquí estamos recibiendo el nodo inicial y lo estamos recibiendo por referencia. ¿Por qué por referencia? Porque registro persona, ¿de qué tipo es? Puntero, ¿verdad? Entonces nosotros lo estamos recibiendo por referencia a la dirección de memoria. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a mostrar. Mientras el nodo inicial que me están mandando, el nodo que me está enviando, la información que me está llegando, la dirección esa, mientras la dirección en su posición siguiente sea diferente de nulo, significa que hay datos, que hay otro nodo. O sea, yo voy a avanzar en esto siempre y cuando el puntero al siguiente no sea nulo. Por ejemplo, aquí no es nulo, entonces vengo a este, muestro los datos y este es nulo, entonces ya no tengo que avanzar. ¿Qué voy a hacer? Voy a aquí hacer un system clear screen. No olvidemos que esto es solamente maquillaje. Y ahora voy a mostrar cout al 92n, maquillaje. Y ahora sí lo que nos interesa. El nombre es dos puntos y concatenamos nombre. ¿De quién? De nodo inicial. Nodo inicial es el que está caminando, como hacíamos puntero más más. Este es el que está caminando. En vez de llamarlo puntero, lo hemos llamado nodo inicial. Nodo inicial en su contenido, ¿qué cosa? Nombre, va a ser el nombre. Luego cout al 92n. Ahora, ¿por qué yo no necesito hacer
esto. Para no hacer eso, C++ usa este símbolo en vez del punto. Entonces, ya sabe que tiene que traer esa porcioncita de memoria que hace referencia al nombre. Le decimos nodo inicial, en su porción de memoria, apellidos, y que me muestre el contenido. Cout, maquillaje al 92N. Ingeniero, ¿Sí? entonces, eso es en vez de colocarle punto y coma, ¿no, ingeniero? ¿Cuál? ¿La flecha? Sí, ingeniero. No, lo que estamos haciendo es acceder del nodo inicial de la estructura general, de esa estructura grande. Estamos accediendo al contenido del pedazo de memoria que corresponde a apellidos. Es decir, visto en esta parte, este es el nodo inicial. Estamos accediendo a la dirección que lleva el nombre y le estamos pidiendo que nos muestre el contenido. Carlos. Sí, gracias, ingeniero, yo lo entendía. Perfecto. Acá vamos a nodo inicial y le decimos edad. Cuando sea nulo, va a terminar y va a estar en la posición del último elemento. Por lo tanto, tenemos que volver a escribir afuera los datos porque va a estar en ese nodo para mostrar los datos de ese nodo último. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que ocurre esto? Si no tendríamos un ciclo infinito, tenemos que hacer caminar a ese puntero, ¿no es cierto? Entonces, nodo inicial va a tomar el valor de nodo inicial, punto, siguiente. Ahí Mostrar. parece para todo un sistema pause, ¿no? Ya, sí, gracias. Vamos a ponerlo, nodo 0. Y acá. Perfecto. System pause. Listo. Vamos a compilar para ver qué errores nos bota. Listo, no hay ningún error. Voy a ejecutar. ¿Cuál es el nombre de la persona a registrar? Carlos. ¿Cuáles son sus apellidos? Drogialis Pessoa. Bien, ahí algo se me fue o algo pasó. Está funcionando, pero crear nodo 0. Apellidos, edad, siguiente. Algo presioné doble o algo pasó con mi máquina. Vamos a volver a compilar y ejecutar. Carlos. Drogialis. A ver, con un solo apellido tal vez lo hice muy largo. Sí. Edad 38. Ahora la segunda persona. Cristóbal Drogialis. Edad 33. El nombre es Carlos Draugialis 38 y el segundo registro es Cristóbal Draugialis 33. Presiono una tecla para continuar. Y finalizo. Aquí para maquillaje le vamos a poner un salto de línea más. Listo. Para que se presione una tecla para continuar se vaya a la otra línea. ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, voy a guardar. Me voy a
directamente lo voy a poner en la carpeta, ¿de acuerdo? Para que lo tengan todos. Entonces, ¿dónde estás? Al 301, dentro de ejemplos de C, y voy a crear una carpeta. Genial, nuevas estructuras le estoy llamando. Y ahí estaría el primero, registro, persona. Listo. Ya lo tienen disponible para que puedan revisarlo. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos ahora eliminar un nodo? Tenemos que hacer el código inverso, ¿no? Agarrar ese nodo, alejarlo, eliminar este enlace, borrar este nodo y poner este puntero a nulo. Ese sería el proceso de eliminar un nodo. Vamos a nuestras funciones. Hemos visto que no necesitamos entregar ninguna información. Queda como void. Eliminar último, lo vamos a llamar a la función. ¿Qué información entra? Registro persona y el nodo que queremos eliminar. Y le voy a llamar así, nodo a eliminar. Nos vamos al final y vamos a hacer el código. ¿Qué necesitamos hacer? Y acá vamos a hacer un análisis y con eso vamos a terminar por hoy porque no quiero meterles ya más. Mañana vamos a terminarlo y con eso estamos listos para pasar a al siguiente nivel. Bien, nosotros queremos eliminar el último nodo. Le estamos mandando el nodo eliminar, pero fíjense que si nos mandan el nodo eliminar, por ejemplo, si estamos aquí, voy a cambiar un par de valores. Listo. Imaginemos que tenemos este vector. Queremos eliminar este nodo y estoy mandando este nodo. ¿Cómo llego a ese nodo? ¿Cómo llego a este nodo? No puedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo un enlace de retorno. No es una lista doblemente enlazada, es una lista simplemente enlazada. Entonces, yo no tengo una forma de retornar al anterior nodo. ¿Qué hacemos para eso? Nosotros podríamos ir al primer nodo, como hicimos para mostrar los elementos, avanzar hasta el último nodo. Aquí, perdón, voy a cambiar los datos para que sea más real. 0x125 y este va a ser a nulo. Listo, ahora sí es más real. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo ir, si yo le doy el primer elemento, mi primer nodo, mi nodo raíz, el nodo que no tengo que olvidar por ningún motivo, yo puedo de ese ir al siguiente hasta llegar al último. Por lo tanto, puedo memorizar siempre el penúltimo y el último nodo. Entonces, ¿qué hago para eliminar? Yo no pido el último nodo, yo pido el primer nodo. Siempre trabajo con el primer nodo por ese motivo, porque es el que me permite tener la información de todos los demás nodos. El nodo inicial es el que me permite llegar a todos. Pensemos nuevamente en la tarjeta. Este nodo, si este me lleva a la siguiente posición de memoria, esta me va a poder llevar a la siguiente, y esta a la siguiente, y esa a la siguiente, y esa a la siguiente. Es decir, puedo recorrer todo mi vector con la dirección del primero. Primero me permite ir con ese enlace al siguiente
para recorrer todo mi vector. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hemos hecho al mostrar los datos caminando, ¿no? Nodo inicial, toma el valor de nodo inicial siguiente y se va al siguiente. Pregunta, ¿cómo puedo memorizar en este mismo proceso el penúltimo y el último? Poniendo un auxiliar, tal vez, ingeniero. Perfecto. Declarando un auxiliar. Entonces pongo registro persona y lo llamo auxiliar. ¿Qué va a pasar con auxiliar? Que auxiliar va a tomar el valor de ¿qué? Va a tomar el valor de nodo inicial antes de hacerse el cambio. Y luego recibe nodo inicial, va a tomar el valor del siguiente. Así mantenemos el penúltimo y el último. Correcto, gracias. De esa manera nosotros trabajamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?